se trata de un tema de los que son cortos y que tenemos que estudiar justo antes del arte griego. El espacio geográfico donde se desarrolla la cultura micénica es fundamentalmente la Grecia continental, en especial la península del Peloponeso, las islas Cícladas y Asia Menor. Todas estas islas y la costa de Anatolia es lo que se considera Asia Menor. Desde el año 2000 aproximadamente del continente europeo vienen una serie de pueblos indoeuropeos, es decir, que tienen una lengua similar a la nuestra, que se va a asentar en Grecia continental y en el Peloponeso. Desde ahí veis cómo atacaron los restos de las culturas minoicas que todavía pervivían en Creta y se van a extender a través de las Cícladas hacia la costa de Asia Menor. Tenéis aquí la cronología, es una cultura que dura aproximadamente unos 700 años y que precede directamente a la cultura griega. ¿Quiénes son los que traen estas nuevas costumbres? Son los aqueos. Los aqueos son un pueblo indoeuropeo que vienen con un armamento mucho más moderno que el que tenían, por ejemplo, los minoicos. Vemos aquí a Brad Pitt en la película Troya, pues perfectamente vestido con armamento típico de un soldado de infantería, con escudo a la espalda, un casco con cimera, un peto, una coraza, también protegiéndose brazos y piernas pues con unas protecciones de bronce y de cuero, y una espada pues muy moderna en aquel momento, una espada de bronce. Este armamento tan sofisticado les va a permitir atacar fácilmente a los pueblos preexistentes, de manera que se forma una sociedad feudal en la que una pequeña población aristócrata vive por encima de unos campesinos preexistentes de las poblaciones anteriores, que son los que los mantienen. Gracias al relieve tan complicado de Grecia, lleno de montañas, nos vamos a ver con que en diferentes valles se van a crear diferentes reinos, reinos gobernados por un rey, a veces sin demasiado territorio. Por ejemplo, en la guerra de Troya nos hablan de Ulises, rey de Ítaca, y Ítaca es realmente una isla relativamente pequeña. Homero nos va a hablar de la Ilíada, en la Ilíada y en la Odisea, de esta guerra de Troya. Evidentemente la guerra de Troya no fue como nos la cuenta Homero, que lo que hace es transmitir una serie de historias, de narraciones que existían por ahí, que él las compila en estos dos grandes poemas. Pero sí que debió existir algún tipo de enfrentamiento entre, ya hemos dicho, los aqueos que venían de Grecia continental y poblaciones que estaban en la costa de Asia Menor. De todas estas poblaciones, la más importante en su momento fue Troya, llamémosla como queramos. Troya es una ciudad fundamental porque controla el paso de los barcos por el estrecho de los Dardanelos. Los Dardanelos es un estrecho, como podéis ver aquí, bastante largo, pero es muy estrecho, de manera que perfectamente desde Troya se ve muy enfrente, muy cerca, la costa que tenemos aquí. Esto permite controlar el paso de los barcos hacia el Mar Negro, al Mediterráneo, y también el paso de mercancías en dirección norte-sur, con lo cual debía ser una ciudad rica porque cobraría impuestos a todas aquellas personas que querían pasar con sus mercancías. Se trataba de una ciudad neo-hitita. Los hititas eran poblaciones anteriores que habían vivido en la zona de Anatolia. Homero nos cuenta cómo es esta sociedad que había en Troya. También era una sociedad guerrera, de manera que nos encontramos dos sociedades muy parecidas, guerreras, feudales y de origen indoeuropeo. Bueno, aquí tenéis una foto de la película de Troya representando a los dos grandes héroes troyanos, Héctor y París. La realidad sobre la guerra de Troya, pues la conocemos gracias a este investigador que fue Henry Schliemann, que, bueno, gracias a una pequeña fortuna que consiguió, se dedicó a excavar donde él pensaba que estaba Troya. Él estaba convencido de que Homero había descrito bastante bien el espacio geográfico donde se desarrolla la guerra de Troya, y allí que se lanzó a excavar. Efectivamente encontró Troya y posteriormente las ciudades que vamos a ver, que son Micenas y Tirinto.
La ciudad de Troya evidentemente pervivió después del saqueo de los aqueos, recordad aquello del caballo de Troya y del incendio posterior de la ciudad, pero es habitual que las ciudades se construyen y se destruyen sucesivamente, eso pasa siempre, ha pasado con la ciudad de Atenas, con la ciudad de Roma o con la ciudad de Toledo, es decir, la gente sigue construyendo las casas donde las tenían sus antepasados. Aquí podéis ver las diferentes Troyas que se han conseguido excavar. Llegando ya a lo que es el arte micénico en sí mismo, pues vemos que tiene una cierta influencia cretense, porque seguramente los que trabajaban en los oficios más pobres, por ejemplo ceramista, pues eran algunos de los minoicos que habían trabajado para los aqueos. Tienen una arquitectura monumental, tienen una escultura escasa y una tendencia a la geometrización en la pintura. Sobre la arquitectura, lo que más destaca es que tienen unas ciudades amuralladas. Aquí tenéis la ciudad de Micenas, en la que vemos cómo hay una gran muralla que separa la zona más, digamos, noble del resto de las casas de la gente más pobre que estaría fuera. El muro que ellos utilizan es lo que se llama un muro ciclópeo, es decir, que está hecho con grandes piedras. Podríamos decir que es una construcción megalítica. Aquí podéis ver un poco algunos de los monumentos que vamos a ver de Micenas, la Puerta de los Leones, Círculo de Tumbas A, y pues en la zona más alta pues estaría la zona del palacio donde estaría el rey. Otra ciudad importante es la ciudad de Tirinto. Veis que tiene otra ciudadela y una zona de refugio. Casi todas a través de los siglos, las murallas que se hacen no solamente tienen una función defensiva de la zona del palacio, sino que muchas veces tienen una zona de refugio para poder meter allí al resto de la población, a su ganado, etcétera, si existe una situación de sitio. Estas murallas en Tirinto, por dentro, podéis ver que tienen un pasadizo interior para poder mover a los ejércitos, a los soldados de un lado para otro, y lo más interesante es que tiene una falsa cúpula. Falsa cúpula quiere decir que no es una cúpula de verdad con las piedras bien organizadas así, sino que simplemente las piedras se van acercando unas a otras. En la parte más alta de la ciudadela de Tirinto, pues vamos a ver lo que se llama un pequeño palacio, que sería esto, con primero hay un patio y luego una zona donde vamos a ver que hay un megarón. El palacio, que era lo que os estaba contando, pues viene precedida de varios patios. Luego tenemos un pórtico, una antecámara y un megarón. El megarón sería la reconstrucción, muy bonita que me parece a mí esta. El megarón sería una sala de visita, una sala de recepción en la que tenemos 4 columnas que sujetan el techo por medio de 4 arquitraves, y en el centro pues hay un hogar, es decir, un fuego que tendría salida directamente por el techo. Hay que recordar que esto es Grecia y que en general, pues salvo algunos meses de invierno, pues aquí no hace casi nunca nada de frío. Hemos visto antes en el dibujo de Micenas el círculo de piedras A. Es una zona de enterramiento en la que vemos como las tumbas pues están señaladas por estelas. Le llamamos estela a una piedra vertical. En este caso debe ser de un guerrero, porque vemos que tiene un carro de guerra y hay aquí pues otro guerrero con una espada. Estos círculos son muy típicamente indoeuropeos, pues igual que las esvásticas, que no se las inventaron los nazis sino los indoeuropeos. En cuanto a las tumbas, hay otro tipo de tumbas más monumentales que se llaman tolos. En griego tolos se refiere a construcciones circulares. En este caso es una tumba circular con una cámara sepulcral y un dromos. El dromos o avenida, la vamos a ver ahora perfectamente. Así que tendríamos una avenida, una puerta monumental, una zona circular cerrada por falsa cúpula. Veis que aquí la cúpula se hace por aproximación de hiladas. Cúpula por aproximación de hiladas. Quiere decir que las piedras se van acercando poco a poco unas a otras. Aquí estaría la cámara sepulcral, donde luego se encontró pues una serie de tesoros que vamos a ver ahí, de oro.
La tumba más importante, aunque hay dos muy grandes que son la tumba de Clitemnestra y la de Atreo, pues esta es la tumba del tesoro de Atreo, es la más famosa y la más grande. Fijaros el tamaño que tiene, porque vemos aquí a unos turistas por aquí encima, o los árboles que han crecido encima, es realmente monumental. Este sería la zona de Dromos, también con piedras grandes, con muro ciclópeo. La puerta, que tiene una piedra enorme encima, monolítica, es decir, con una sola piedra, y un triángulo de descarga. ¿Qué es esto de un triángulo de descarga? Si todo el muro se hubiera construido encima de esta piedra, pues ellos consideraban que a lo mejor se podría haber hundido la puerta, de manera que lo que hacen es derivar el peso del muro que hay encima en dos direcciones, hacia acá y hacia acá. Por eso se llama de descarga, porque no pasa el peso directamente enfrente. Aquí podéis ver que es una piedra pues realmente muy grande. Y esto, que es un dibujo antiguo de cuando se descubrió la tumba de Atreo, pues podemos ver la puerta de entrada, como también a la cámara sepulcral también tiene un triángulo de descarga y una piedra monolítica, y se puede ver muy bien cómo está hecha la cúpula, hecha por aproximación de hiladas. Tiene una pequeña rotura arriba, pero está en muy buen estado de conservación. En cuanto a la escultura, pues lo más famoso va a ser esta entrada monumental de Micenas, en la que vemos la puerta de entrada con el dintel y las jambas monolíticas, y en el triángulo de descarga pues han colocado una escultura en la que vemos dos animales, probablemente dos leones. Bueno, por eso se llama así, pero tampoco es muy claro que sean leones porque les falta la cabeza, de manera que están flanqueando a una columna. Si os fijáis bien, esta columna es troncocónica invertida y tiene arriba un arquitrabe con unos circulitos. Esto ya lo hemos visto en la escultura, en la arquitectura minoica, de manera que tiene que ver, alguna relación tiene que haber entre Micenas y Creta en ese momento. Bueno, no se sabe muy bien por qué están flanqueando esta columna, pero lo que sí que tiene claramente es una función que se llama apotropaica. Esta función apotropaica quiere decir de protección de la ciudad. Es muy habitual colocar algún tipo de escultura en la entrada de las ciudades para proteger de los males, de los enemigos, etc. En cuanto a la estatuaria menor, pues encontramos una serie de máscaras funerarias que se colocan encima del muerto. Recordemos que son inhumadores, entonces pues prácticamente lo que intentan es reproducir los rasgos del muerto de manera muy simple, muy estilizada. Esta es la más famosa, la máscara de Agamenón, y podéis ver pues que está muy estilizada, los ojos parecen almendrados, las cejas perfectamente hechas con rayitas. Bueno, está hecha en chapa de oro. Schliemann encontró un gran tesoro, el tesoro de Atreo, y está hecho también en chapa de oro. Y bueno, tenéis aquí una foto en la que todas las joyas que había encontrado él, bueno, las intentaron engarzar de manera que tuvieran sentido. Es evidente que los hilillos pues habían desaparecido, solo quedaban las cuentecitas de oro, y aquí vemos a su mujer luciendo ese tesoro que habían encontrado en las excavaciones. En cuanto a la pintura, lo que conservamos es pintura mural, tampoco demasiada, con influencia claramente cretense. Fijaros que los personajes van peinados exactamente igual que los minoicos. Estos serían las zonas originales, y todo lo que veis aquí alrededor es reconstrucción, pero es más rígida, tiene menos movimiento, es más geométrica, le falta esa viveza que tenía la pintura minoica. También encontramos pintura en una serie de ídolos de cerámica, serían pequeños diosecillos o sacerdotisas, y en cerámicas también, con una tendencia a la estilización. Y pues la podéis ver aquí cómo van los guerreros. Es en lo que se han basado antes, por ejemplo, para vestir a Brad Pitt para la película, con el casco con la cimera, el escudo, la lanza, las espinilleras, etcétera. Bueno, finalmente hacia el año 1000 aproximadamente empiezan a llegar una serie de invasiones indoeuropeas. Otra vez llegan los dorios, que van a desalojar esta cultura anterior.
fundamentalmente porque alguna de las cosas que traen estos nuevos indoeuropeos es el hierro. Evidentemente, entre un ejército que tiene espadas de bronce y una de hierro, pues los de bronce no tienen nada que hacer. De manera que esta cultura micénica va a desaparecer y empiezan lo que se llaman los siglos oscuros de la historia y del arte griego. Espero que os haya gustado mucho.